Hemos invitado a esta hora profesor Juan Falconet. Gracias por estar en Noticias RCN. César, Laura, Juan Camilo, Valentina, un fuerte abrazo para todos ustedes. Bueno, vamos a hablar, César, Laura y Valentina, con el profesor Falconet de todos los retos que tiene el nuevo gobierno, porque sin duda sea quien asuma la Casa de Nariño, quien llegue a la presidencia, pues va a encontrar retos grandes, ¿no? Sí, señor, retos grandísimos en materia de seguridad, de la salud, definitivamente. Hay muchas cosas que tienen, por supuesto, a los colombianos muy pendientes de cómo se van a solucionar, de qué es lo que van a plantear. Eso ellos casi que las dos fórmulas vicepresidenciales lo han tenido en sus programas de gobierno, pero va a ser decisivo que los colombianos tomen sus decisiones respecto de estos planteamientos que ellos han hecho. Profesor, ¿cuáles son esos retos que tiene definitivamente la fórmula presidencial para llegar y afrontarlos precisamente hacia el futuro? Bueno, definitivamente lo que nosotros estamos viendo es que los retos significativos es recuperar la confianza en las instituciones, recuperar la confianza en la democracia, hacer que el país esté menos polarizado. Indistintamente de la fuerza política que llegue a la presidencia, debe recordar que su mandato es para todos los colombianos y no solo para el grupo político que lo acompañó en la contienda electoral. También hay retos significativos porque ninguna de las dos fuerzas políticas que hoy se disputa la presidencia tiene las mayorías en el Congreso de la República y necesariamente tendrá que hacer consensos para que sus trámites y sus iniciativas y sus principales reformas puedan surtir un trámite aceptable y puedan llegar a ver la luz en el Congreso de la República. Adicional a eso, pues también tendremos varios desafíos que, como bien lo hemos sabido, lo que está pasando con el sector salud, con el sector educación, con el sector de la infraestructura. Hay muchas cosas que han tenido un retroceso y que el país necesita rápidamente reactivar. Y hablar también de la deuda externa y de la deuda nacional es un factor que seguramente será decisivo porque el siguiente gobierno entra desfinanciado y con grandes retos para todo el país. Profesor, los resultados de hoy son una especie de evaluación que hacen los ciudadanos, lo podemos ver de esa manera, al gobierno de 4 años de Gustavo Petro. Definitivamente, lo que nosotros estamos viendo puede llevarse o puede interpretarse incluso como un examen a este gobierno nacional de cómo la gente se sintió. Y si uno hace la primera lectura de la primera vuelta presidencial, pues empezaron perdiendo, porque uno podría empezar a determinar de que el gobierno nacional y el oficialismo creían que ganaban en primera y no pasó ni lo uno ni lo otro, y hoy pues digamos tienen las cosas más adversas y más complejas. Creería uno que si el gobierno nacional hubiese hecho las cosas bien y la gente estuviera satisfecha con su gobierno, pues muy seguramente los resultados y la contienda no hubiese sido por lo menos tan ajustada en la primera vuelta, y esperamos que en esta segunda vuelta pues muy seguramente esté como el pulso político mucho más fuerte. Lo cierto es que definitivamente hay una descalificación por parte del gobierno nacional, también hay una inmensa preocupación por la participación inconstitucional e ilegal por parte del presidente de la República y de las autoridades del orden nacional, quien lamentablemente siguen incluso durante la jornada de hoy haciendo pronunciamientos que son muy peligrosos para la estabilidad y la democracia del país. Juan, buenas tardes. Hablemos un poco también de la participación ciudadana. Tuvimos una primera vuelta de una votación masiva, mucha gente salió a votar, y hoy en el recorrido que hemos hecho en las regiones y en Bogotá también hemos visto muchísimo movimiento en los puestos de votación. ¿Qué podemos esperar? ¿Será que la gente sí se anima? ¿Será que este año de verdad podemos decir que la abstención la derrotamos? Bueno, definitivamente la abstención es un reto que nosotros tenemos muy grande en el país, es cercana al 50%. En la primera vuelta hubo una mejoría y salieron a votar más personas que en otras jornadas y en otras contiendas electorales, y uno creería que para esta segunda vuelta podría darse un ligero incremento de la participación ciudadana. Ojalá pudiésemos hablar de lograr vencer el abstencionismo y que la gente participara masivamente,
pero lamentablemente en Colombia los indicadores de la gente que se abstiene de participar en los procesos electorales es cercana al 50% y es un indicador muy importante porque es decir que de más de 40 millones de colombianos que tendrían la opción de tomar la decisión de quién va a regir los destinos del país, apenas lo hace cerca de 23 millones. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte, creo yo, a nivel pedagógico, a nivel institucional y que la gente realmente sienta el verdadero compromiso para participar en estos procesos electorales. Seguramente haya una ligera mejoría, pero estamos lejos de vencer el abstencionismo en el país. Bien, profesor, tiene pregunta para usted, Valentina. Juan, bienvenido. Bueno, queremos preguntarle, la forma en la que los colombianos han cambiado para construir su opinión política ahora está más dirigida hacia la era digital. Lo vemos más hacia las redes sociales. ¿Cuál cree que sería el reto para la nueva fórmula presidencial para combatir la era digital, los comentarios, la opinión de los jóvenes y de las demás personas a través de las redes sociales? Bueno, Valentina, esa pregunta es muy importante porque ahorita definitivamente la narrativa política se da mucho más o es más importante y más relevante en las plataformas digitales y tecnológicas y es allí donde hay un reto muy importante porque seguramente el nuevo gobierno tendrá que bajar el tono, bajar la agresión para que desde ahí la polarización pueda por lo menos relajarse un poco y la gente sienta que hay menos violencia digital que por demás lamentablemente hemos visto que es capaz de pasar y materializarse a violencia física y a desmanes y problemas de orden público. Entonces yo creo que el lenguaje que utilice el nuevo gobierno a través de las plataformas digitales y redes sociales va a ser determinante, que las comunicaciones sean oficiales, que no sean en caliente, que realmente hayan equipos de comunicación que supervisen para que no tengamos los impases como las relaciones internacionales, donde lamentablemente por unos trinos muy desafortunados tuvimos tensiones con los Estados Unidos, con la Argentina, con El Salvador, con Bolivia, con el Ecuador. Es decir, las relaciones públicas y las relaciones internacionales tuvieron un gran desafío y fueron terriblemente mal manejadas y transitadas por calores del momento. Entonces sí es importante que el nuevo gobierno comunique bien, de manera estratégica y sobre todo baje ese lenguaje agresivo que ayude a que el país pueda tener en el próximo gobierno más tranquilidad, mayor paz y seguramente menos grados de violencia, que es lo que tanto necesitamos, más tolerancia a la diferencia. Profesora, hay un tema clave, César, Laura, Valentina y por supuesto el profesor Falconet, y es que sea quien sea el presidente va a llegar con un reto muy grande. Todos llegan llenos de propuestas, todos llegan llenos de intenciones, pero para eso se necesita plata. Y plata aparentemente no hay. Llega un presidente o llega un nuevo gobierno con un déficit fiscal bastante alto. ¿Cuál va a ser el reto más grande para poder superar ese déficit fiscal? Bueno, ese realmente va a ser el reto más significativo que tenga el próximo gobierno porque está desfinanciado y lamentablemente hay que cubrir muchos frentes. Entonces aquí indudablemente tiene que haber una reforma tributaria. Evidentemente pues en campaña los candidatos se han mantenido lejanos o no han aceptado tan fuertemente esta solución, pero la reforma tributaria será más que necesaria. También tendrá que haber un reajuste en el gasto público, es decir, la burocracia del Estado es demasiado alta y se necesita reducir esa burocracia, reducir el gasto público y definitivamente empezar a optimizar dónde se pueden recuperar recursos porque la deuda ya está desbordada y porque para poder realizar cualquier plan de gobierno, tanto del señor Cepeda como el señor de la Espriella, requiere obligatoriamente una inyección económica muy importante. Para eso hay que apuntarle también a la reactivación económica, al que el sector productivo y empresarial siga produciendo y en esa medida también siga aportando a los gastos que representa el mantenimiento del Estado. Pero insisto, un gasto organizado, un gasto serio, un gasto responsable y sí se necesita reducir la burocracia del Estado, se necesita una reforma tributaria y se necesitan nuevos frentes para lograr obtener recursos que hagan posible recuperar y mantener esas políticas que entran con el nuevo gobierno. Juan, gracias. Bueno, sin duda, uno de los temas más preocupantes también tiene que ver con las violencias basadas en género. Y es que en Colombia cada año
de verdad es dramática la forma en la que incrementan las violencias, las denuncias por violencia intrafamiliar, por feminicidios y demás. Y yo quisiera que habláramos un poco sobre el reto que va a tener el próximo presidente y vicepresidente o vicepresidenta también, para manejar este tipo de cosas, sobre todo ahorita cuando se acaba el Ministerio de la Igualdad. ¿Cómo hacer para que realmente las mujeres empiecen a ser una prioridad en la agenda? Laura, ese es un reto significativo y lamentablemente el actual gobierno nos ha quedado en deuda. Yo creo que aquí para poder tratar el tema con la mayor prudencia es que el gobierno nacional tiene que dar ejemplo. Es decir, no puede haber representantes en el alto gobierno donde estén personas que hayan sido cuestionadas por violencia de género, que hayan maltratado o que hayan seguramente materializado alguna acción de esta naturaleza. Entonces el gobierno tiene que dar ejemplo, pero también creo que tienen que haber unas medidas más contundentes y dar herramientas para que realmente las instituciones, el sector privado, el sector académico, es decir, todos los sectores políticos, económicos y sociales se comprometan a trabajar contra la violencia de género y también a darles herramientas para que la denuncia sea más efectiva y para que las acciones judiciales se puedan materializar. Porque es que si nosotros no damos ejemplo y si no hay un compromiso de verdad donde no haya una doble moral y un doble discurso, este problema se va a seguir generalizando. Y así como tú lo dices, Laura, es un problema que a nosotros nos tiene sumamente indignados, preocupados, porque las acciones del actual gobierno fueron complacientes en el actual gobierno a personas con unas denuncias gravísimas que todavía se mantienen ahí y eso parece algo complaciente. Entonces yo sí creo que aquí hay que tomarse las cosas en serio y ante cuestionamientos apartar a servidores públicos dándole todas las garantías, ni más faltaba, pero sí por lo menos que hayan medidas ejemplarizantes, porque es que el ejemplo es el que más ayuda en estos frentes. Sí, profesor Juan Falconet, politólogo, gracias por haber estado aquí en Noticias RCN, en la app de Noticias RCN. Nosotros aquí, por supuesto, contándole a todos los ciudadanos lo que viene en estos próximos 4 años, sea cual sea la fórmula que llegue a la presidencia de la República. Retos grandes para el próximo presidente. Profesor, gracias por estos minutos. A ustedes muchísimas gracias, siempre un gran placer, honor acompañarlos y que hoy gane la democracia y sea lo mejor para el país.